La felicidad es la felicidad de las cosas pequeñas, hacer lo que quieres hacer y estar con las personas que quieres estar. Eso dijo Edward Bach. Hoy estoy en Seriamente Felices junto a Thierry Poles. Él fue mi profesor de Flores de Bach, así que empezamos. Caminamos convencidos de que nuestra realidad es la verdadera. Tiene que quedar perfecto, no puedo fallar. No me veo bien en ninguna foto. Yo hago dieta, pero no funciona. Tú eres la única persona que me da felicidad. Sin dinero no puedes hacer nada. Si pensaras diferente, ¿cómo cambiaría tu vida? Somos biología, creencias, valores, emociones. Somos información. Somos pensamientos que nos guían por caminos con grandes oportunidades, conectándonos con todo desde el amor, permitiéndonos vivir saludables, descubriendo lo mejor que tenemos para dar. Bienvenidos al mundo de los felices. Bueno, y estamos aquí en Seriamente Felices. Estoy junto a Thierry Poles. Yo hace más o menos 4 años conocí el mundo de las flores de Bach, porque personalmente me ocurrió que mi mamá enfermó un poco y pues su enfermedad estaba concentrada en el desequilibrio de sus emociones. Yeah. Y así fue como alguien me recomendó las flores de Bach para mi mamá y luego, por coincidencias de la vida, tuve la oportunidad de asistir a una charla y descubrí que yo también necesitaba las flores de Bach. Solemos descubrir esto muchas veces, que necesitamos las flores de Bach. Y bueno, y luego de que yo tomé flores de Bach y vi todos los cambios que ocurrían en mí, tomé la decisión de prepararme. Y ahí fue cuando lo conocí a Thierry, ¿verdad? Así es, así es. Cuéntanos ¿no? un poco de ti primero. Mira, bueno, por lo cual nos conocimos, Sí. ¿no? Porque yo soy docente del Programa Internacional de Educación Bach, que eso es una formación en Flores de Bach, que es aprobada por el Centro Bach de Inglaterra. Somos un poco los puristas, digamos, ¿no? Estudiamos a Bach desde Bach, sin todo lo moderno, digamos, que se ha podido meter sobre la terapia floral, ¿no? Vamos desde la esencia, la sencillez. O sea, yo me dedico hace ya 13 años a ser practitioner, a ser consultor profesional, y este año estoy cumpliendo una década de docencia, de ser docente. He formado personas como tú, que soy muy orgulloso. Sí. En 5 países de Latinoamérica he estado dictando. Ahora de nuevo estoy en Guayaquil para dictar un nivel 2. Y a eso me dedico. Yo me dedico al tema de Flores de Bach, tanto a atender consulta como a formar nuevos profesionales en el uso de las flores, a difundir, a hacer vídeos, a hacer charlas, a hacer Y talleres. tiene una página que es Vibraflor, ¿verdad? Vibraflor.com, sí. Que tienen que ir, si les interesa más después, toda la conversación que vamos a tener, porque definitivamente está súper completa. Y está pronto a cambiar y a ser mucho mejor. Sí. Espero. Y bueno, Thierry me escribió justo ayer. Hoy día es... ¿Qué día es hoy? No sé, es viernes. Hoy día algo. es viernes, sí. Y bueno, yo dije de ley tenemos que grabar un Seriamente Felices porque él se va el lunes. Y el martes es el cumpleaños de Edward Bach. El martes es cumpleaños de Edward Bach, Sí, exactamente. ¿Cuántos años? 24 de septiembre, él nace en 1886. O sea que, ¿cuántos tendría? Pues Muchos. 110, 120, 130, 133 años. 1886. 86. Y eso es 133 años tendría. Sí, y a mí me gustaría decirles que una de las cosas que a mí me asombró cuando yo conocí las flores de Bach es porque él muere ¿en qué año? ¿En 1900? 36, O el sea, 27 de noviembre del En 1936. O sea, esto existe desde hace muchísimos 80 años. Y él curaba a las personas así, o sea, ayudaba a que las personas tuvieran mejores estados emocionales y por ende pues Que él era médico, ¿no? El doctor Bach. El doctor Bach era médico. Doctor Bach, mira, nace como un niño muy enfermo, ¿no? Él tuvo muy mala salud toda su vida, de alguna forma. Entonces, él quería comprender por qué nos enfermamos, por qué nos curamos, cómo funciona ese proceso de enfermarse, ¿no? Porque uno podría pensar, ¿por qué no vivimos sin nunca enfermarnos? Claro, ¿Por qué sí. nos enfermamos, nos curamos? ¿Qué es este juego de enfermarse? Entonces él empezó a estudiar mucho esto, quería
quería ser médico, porque dijo, bueno, para entender la enfermedad, pues hay que ser médico. Él venía de una familia, digamos, humilde, entonces primero no quiso decirle a sus padres ese interés por la medicina. Entonces trabajó 3 años en la fundición de latón de sus padres, hasta que por fin le dijo que no, porque en verdad lo suyo quería medicina, sus padres lo apoyaron y ahí empieza a estudiar medicina. Empieza como cirujano, como todos los médicos, empieza como cirujano. Rápidamente se da cuenta que como cirujano no va a comprender bien la enfermedad porque está trabajando con cuerpos, no con personas. Entonces ahí vuelca sus estudios hacia la inmunología y se vuelve bacteriólogo, patólogo y empieza a estudiar todo lo que es la toxemia intestinal, ¿no? Y es un precursor de todas las, ¿cómo se llaman? Las vacunas. En esa época él creó vacunas para limpiar el tracto intestinal, para trabajar sobre enfermedades crónicas. Pero se dio cuenta que eso no bastaba, ¿no? Entonces de ahí sigue investigando y se da cuenta la importancia de las emociones. Se da cuenta la importancia de las emociones en la salud y ahí empieza pues todo ese... Y hay una historia súper linda, bueno, tiene muchas historias que tú me has dicho, pero sí. Thierry nos contaba una en clases de cuando Bach se da cuenta que las emociones, cómo afectaban las emociones a las personas. Cuéntanos un par de historias. Un par de historias de Bach. Pues mira favorita, la que y empecé de pequeño, pero es que esa que tú me dices, si no me equivoco, es la que se menciona en 1928, ya está casi al final de su vida, está a punto de empezar con las flores. ¿En qué año él empieza con las flores? A estudiarlas. A ver, vamos a poner en claro las fechas. Voy a aprovechar ese video para también desmentir una frase que se repite en internet más de 100.000 veces en los websites y que es falsa. Bach, mire, el método solar, que es cómo hacer una esencia floral, lo crea en mayo de 1930. Entonces, ahí podríamos poner el punto inicial de la creación de una esencia floral. Y por ende, de todo lo que sigue. Eso sería el punto. Pero, 2 años antes, en 1928, él ya había volteado la mirada hacia la naturaleza para rehacer sus vacunas, pero no con bacterias, sino con algo natural, y había preparado remedios homeopáticos, porque en esa época trabajaba en el hospital homeopático. Había hecho 3 flores, pero como remedio homeopático. O sea, no podemos decir que era una flor de Bach, porque no era una esencia floral, era un remedio homeopático, pero en base a flores. Pues que entre las flores de Bach y la homeopatía hay muchas diferencias. Son 2 técnicas son primas lejanas, digamos, ¿no? Porque desde cómo se hace el remedio, cómo funciona, no es lo mismo. Tiene cosas en común, como que Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, también decía, trata a la persona, no la enfermedad. Pero después los remedios no trabajan igual, no se preparan igual. Son como 2 técnicas que si te interesa podemos sacar unos paralelos, ¿no? Pero vamos a la historia que me decía. Sí. En 1928 el Dr. Bach prepara 3 flores, pero como un remedio homeopático. En 1930 recién empieza a hacer una esencia floral. Y ahí de 1930 a 1935 descubre las 38 esencias florales que compone el set que tenemos ahora, ¿no? Eso sería los años. ¿Cuáles fueron las 3 primeras? Patiens, Mimulus y Clematis. Incluso fueron esas 3 primeras que preparó de forma homeopática, después las volvió a preparar como esencia floral y sigue hasta el día de hoy en el set. Aunque si miramos bien los nombres científicos nos podemos dar cuenta que el Mimulus no era exactamente el mismo Mimulus que se usa ahora, afinado creo pero ya había metido el ojo sobre esas 3 plantas. ¿Por qué Bach va a la naturaleza? Bach era un amante de la naturaleza, de alguna forma. El Dr. Bach de niño le gustaba mucho estar en la campiña. Él nació en Gales, ¿no? La parte de la izquierda de Inglaterra, en la misma isla del Reino Unido. Él amaba la naturaleza y era muy sensitivo. Bach era una persona muy sensible con el sufrimiento humano, con el sufrimiento de los animales. Entonces, como la naturaleza siempre fue parte de él. Nada más que luego, cuando hace las bacterias, trabaja como bacteriólogo, hace vacunas en base a las bacterias del intestino. Hay un momento donde
como que no le cuadra con el concepto de salud el reinyectar en el cuerpo el producto de la enfermedad, que es la misma bacteria. Entonces, él pensó que tiene que haber algo en la naturaleza que haga el mismo efecto que esas vacunas. Trabajando en ese momento, hablamos de entre 1919 y 1922 en el hospital homeopático, pudo ver que también la homeopatía trabaja con cortezas, con minerales, con plantas, con muchas cosas. Entonces ahí dice, no, tiene que haber en la naturaleza algo que me permita lograr el mismo resultado que con mis vacunas. Entonces es donde decide volcarse nuevamente hacia la naturaleza y buscar en las plantas, en la naturaleza, algún remedio para las emociones. En ese mismo año 28 que estamos hablando es donde está la historia que dices que en una cena él se planteaba cómo clasificar las tipologías, porque él ya había entendido que las emociones afectan a la salud, ya había visto que hay diferentes personas con diferentes tipologías de personalidad. Y ahí también había visto que una persona enferma se curaba más rápido si su estado emocional era... Claro, eso lo descubre en la Primera Guerra Mundial. Claro, cuando él trabajaba... Claro, cuando se da cuenta que dos enfermos con un mismo problema, uno se cura, el otro no, teniendo los dos el mismo tratamiento. De ahí se da cuenta que uno, estando con emociones más positivas, más equilibradas, lograba conseguir la curación antes que el otro, o incluso el otro quizás no la consiga. O sea, él era un gran observador también. No, sobre todo, yo diría. Sí. Era un gran observador de la naturaleza, del humano, de las emociones. Era un gran observador. Cuenta el de la cena, porque a mí me gusta esta Pero de la cena. En la cena se pregunta si podría, digamos, clasificar a las personas por lo que vive o por su tipología. Y se da cuenta que no necesariamente, porque cualquier enfermedad la puede generar cualquier emoción, pero que podrías clasificar a la gente por cómo lo viven, cómo se siente con lo que les pasa. Todos podemos tener, no sé, una ruptura de pareja, todos podemos tener un accidente, un asalto, un examen que nos sale mal, pero no todos vamos a reaccionar de la misma manera frente a la situación. Entonces él se dio cuenta que podríamos clasificarnos por nuestra manera de responder a la situación, de sentirnos frente a la situación, ¿no? Y ahí es donde empieza a clasificarse toda una clasificación de tipologías y emociones que luego le sirve de mapa para buscar flores y plantas que pudiera equilibrar cada una de esas emociones, ¿no? ¿Por qué él dispone o dice de las 38, 7 nomás tienen que mezclar en el... Pues que no es que dice que solo 7, sino que desde un principio, como él decía que bueno, una flor que no necesitas no te hace efecto, todo el mundo decía, bueno, pues ponme las 38, las que sirves harán su efecto y las que no. Probó y se dio cuenta que no, que pierde efectividad. Porque, de nuevo, no es que es un efecto, ¿no?, que hay que esperar, es un proceso. Las flores nos reconectan con nuestros propios recursos, nos permite equilibrar esas emociones, potenciar las cualidades y virtudes positivas humanas. Entonces, es como si en una clase te enseño geografía, matemática, historia, todo eso a la vez. Como que al final del día tienes la cabeza así y no has aprendido nada. O sea, con las flores igual, si tú recargas demasiado tu mezcla, te metes muchas flores, pues pierde la efectividad y pierde también el foco del trabajo. Acuérdate, el trabajo con las flores de Bach es como pelar una cebolla. Es ir capas por capas, desde el cómo me siento yo hoy, ahora. ¿Cuándo terminas de pelar la cebolla? ¿Se termina de pelar la cebolla? Según yo no. Pero es que las típicas preguntas, por ejemplo, te voy a hacer las típicas preguntas que he escuchado, A ver, seguramente claro. Tú también las has escuchado, o los típicos argumentos. Ok, a ver. Por ejemplo, una vez alguien me dijo, no, es que si tú te tomas las flores y no te las prepararon a ti, te pueden hacer daño. Pues esa Que te hacen sentir mal. Qué buena. Pues no tiene sentido. De nuevo, regresamos al punto. Flor que no necesitas no te hace efecto. Así que si yo me tomo tu frasco
pues si hay flores parecidas, las flores que yo necesito, pues hará efecto, y las otras simplemente no. Y cuando hablamos de efecto, no es que te va a hacer daño, no es que... No, nunca. Es que las flores son inocuas, hay que tener... ¿La flor qué es? En el fondo una flor es una información que te reconecta con la cualidad positiva que necesitas. El miedo en sí no existe, es una ausencia de valentía, digamos. Y como la oscuridad en sí no existe, es la ausencia de la luz. Entonces, la flor que hace me reconecta con el positivo. Si yo quiero trabajar mis miedos, voy a trabajar una flor que me va a reconectar con mis recursos de valentía y coraje, para que pueda yo aprender a gestionar las cosas que me dan miedo. Entonces, no te puede hacer daño, porque al final lo que tomas es una referencia positiva de una cualidad humana. Entonces no hay sobredosis de cualidad humana ni me va a hacer daño. Si no la necesito, es como afinar una guitarra afinada. Si ya está afinada, pues no hay nada que hacer. Daño no le vas a hacer a la guitarra. Una cuerda, mientras está desafinada, sigues girando para que se afine. Al momento que está afinada, está afinada. No vas a afinar una cuerda afinada, o al menos pues que no hay nada que hacer. De la flor igual, tú tomas una flor, daño no te puede hacer, porque es que ahí hay que establecer algo muy importante. No estamos trabajando con una información fitoquímica de la planta, no estamos trabajando con una molécula química ajena a nuestro cuerpo que metemos en nuestro cuerpo, como sería cualquier pastilla, donde metes una molécula ajena a tu cuerpo y por eso tu cuerpo reacciona, porque obviamente es una molécula ajena a él. Nosotros estamos adentro de las, digamos, adentro de las medicinas naturales, en la rama energética, donde se encontraría la homeopatía. ¿Qué quiere decir esto? No trabajamos con la estructura física o química de la planta, trabajamos con una información a un nivel más sutil, a un nivel más energético, que nos permite llegar a las emociones. Pero las emociones tampoco son una fórmula química, ¿no? Si no, dime la fórmula química del miedo y te digo qué pastilla tomar. Y por eso la medicina farmacéutica no llega a nada con las emociones, porque las emociones son etéreas, son intangibles, se gestionan en el cerebro. Sí, ahí sabemos que está el tálamo, la amígdala cerebral, que hay una serie de conductos que incluso pueden puentear el neocórtex y la razón, pero no es una sustancia la emoción. Por eso no es que vamos a hacer un intercambio químico en el cuerpo, como cuando te tomas, no solo una pastilla química, te tomas una manzanilla para relajarte. Ahí estás tomando moléculas físicas de la planta que va a hacer un intercambio químico en tu cuerpo y generar una serie de efectos. Con las flores no trabajamos en el cuerpo, vamos a este espacio tan abstracto que es el sentir. Por eso no hay efecto secundario. Una flor no te puede hacer daño, no te puede generar algo dañino. Hay personas que dicen, ay, las flores me han caído mal porque me sentí más así, más así. Eso te va a decir. Una persona que me dijo una vez que me dio diarrea. Ya bueno, no quiero volver a tomar, no porque me da diarrea eso. Claro, bueno, la flor no te da diarrea, ¿no? En ese caso es más el soltar emocional que simplemente es una analogía, ¿no? Se extrapola el soltar emocionalmente con el soltar físicamente. A la vez hay otros que te dirán que los han estreñido, pues lo mismo, todos los que contienen las emociones, pues contiene también todo, pues, ¿no? Sí, entonces sí. Hay mucho eso. Después la gente dice, ay, tenía miedo, tengo más miedo. Tampoco es así. No es que se exaspera el síntoma, una flor no puede generar un síntoma ni exasperarlo, pero lo que sí hacen las flores es generar mayor toma de conciencia, mayor lucidez, uno está como más conectado consigo, entonces ahora te das cuenta del miedo que tienes, subjetivamente pareciera que es más, pero el miedo no cambió, sino que ahora eres más consciente del miedo que tienes, subjetivamente pareciera que aumentó el miedo. Pero no es que aumentó, sino aumentó la conciencia que tú tienes de él, que es el primer paso para equilibrar. Las personas tienen que tener consciente sus emociones para que se equilibre, pero eso no quiere decir que el común de la gente les pasa eso son como excepciones. En general los procesos son suaves, son sutiles. ¿Sí? Hay personas que se refieren a las emociones como, esas emociones malas, o las emociones buenas. Claro, sí, ay, bueno. Yo diría siempre, no existe emociones negativas,
aunque yo en las clases pueda usar ese término. Una emoción es una emoción, no es ni buena ni mala en sí, es una emoción. Después, podemos hablar que una emoción esté en equilibrio o en desequilibrio, como una cuerda de guitarra que esté afinada, toca y suena como debe sonar o no. El miedo, vamos desde lo más primario. El miedo es una emoción primitiva, primaria, ¿no? Que necesitamos. Porque si no tuviéramos miedo, no estaríamos aquí hablando, nos hubieran comido los dinosaurios hace millones de años porque nadie hubiera corrido por miedo, ¿no? El miedo te cuida, el miedo te avisa de peligros. El miedo es esa cosa que sientes ahí cuando te vas a meter en una callecita oscura y que ahí hay 3 man ahí parado al medio, sientes algo que te dice no te metas ahí. Pues ese miedo te está quizás salvando la vida, así que ¿cómo va a ser malo? Después... O la ira, por ejemplo, el enojo. Claro, pero igual, de nuevo, la emoción mientras es temporal y responde de forma equilibrada a la circunstancia, no hay problema. Si tú me insultas, te voy a tener cólera un rato. Pero si me quedo con esa cólera por meses, me voy a hacer daño. Entonces, la cólera no es lo dañino es qué hago yo con ella. Lo dañino, y Bach lo dice, la enfermedad es una suerte de consolidación de una actitud negativa, ¿no? En el tiempo, ¿no? Reflejada en el cuerpo físico. Entonces, el miedo, de nuevo, yo tengo miedo, no me meto en ese callejón, me voy por allá, se me va el miedo y ya está. Me quedo con miedo por meses, pues me voy a empezar a enfermar. Entonces, la emoción negativa sería, la frase sería una emoción que me afecta negativamente. Porque la emoción nunca va a ser negativa, son nuestras emociones, no es bueno ni malo. Lo negativo. La tristeza no es mala tampoco. A ver, ¿cómo no vas a estar triste cuando pierdes a alguien? Está bien, la tristeza te sirve a irte para adentro, hacer tu duelo, poder digerirlo y volver a salir afuera y reincorporarte al mundo. Entonces, no es mala. El problema es que cuando esa tristeza se vuelve una cosa crónica, que terminan diagnosticándote en una depresión, todo eso se vuelve dañino. Es negativo, claro, pero la emoción en sí no es negativa. Por eso, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, bueno, sí, entonces sí. bien. A ver, ¿qué otra más? Por ejemplo, ayer alguien me dijo, yo sí escuchaba las flores de Bach, porque es que una vez me hablaron porque yo tengo gastritis. Ah, bueno, qué bien. No sé si ayude mucho aún, que sí. A ver, las flores de Bach van a lo emocional, ¿ya? Pero lo emocional y lo físico está amarrado, ¿no? Como le digo, una emoción, una enfermedad física es una consolidación de una emoción negativa en el tiempo. Entonces, para la gastritis, ¿no? Que deje de renegar, de ser tan irritable, tan criticón, o tanto, tanta cosa. A ver, ¿qué le pasa? Eso es, de nuevo, ahí hay una línea muy importante. Trata a la persona, no la enfermedad. Entonces, no nos interesa la gastritis de ese señor, nos interesa el señor que tiene gastritis. Cómo se siente ese señor en su vida, cómo es él, cómo maneja, cuáles son sus cosas, cómo se siente ese señor que tiene gastritis. Cuando equilibre la fuente, la raíz que genera la gastritis se irá. O sea, lo que podríamos decir hasta cierto punto sería como que si hay un síntoma físico, sabemos que hay algo en desequilibrio. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, pero eso ya es algo... Es algo de mucho tiempo, ¿no? Claro. Mira, tengo un amigo, un gran maestro floral que se llama Eduardo Greco, seguramente algunos lo conocerán. Eduardo dice lo siguiente, dice, la enfermedad física es una suerte, es un monumento a la emoción suprimida. Eso Qué es. lindo que está, ¿No? eso. Es como un cementerio, tú entierras algo y dejas una piedra afuera para que sepa que aquí hay algo enterrado. Pues una enfermedad física es la piedra que te dice que ahí abajo hay algo no gestionado, hay algo bloqueado, hay una emoción que no has manejado, un tema que bloquea, porque nosotros somos expertos en levantar la alfombra y meter todo debajo y no querer enfrentar. Claro, sí. Esto en general, ¿qué pasa? Termina pasando al inconsciente, al subconsciente y te va trabajando desde la oscuridad del inconsciente. O sea, no entiendo, no sé por qué estoy así, no sé. Y es verdad, no lo sabes porque la cosa ya porque se fue en lo inconsciente. Sí. Claro, estrés. Porque es estrés. Me siento mal, hay flores, claro, 38. También te dicen eso. Sí, claro. A ver, esta. Pero eso es un placebo. ¡Claro! Sí, claro, ¿no? Y hace 80 años que la gente usa placebo y no se han dado cuenta. No, el tema del placebo, a ver,
Ese es el gran clásico de los detractores. ¿Qué pasa con el placebo? El placebo es el efecto placebo se refiere a la sugestión, ¿no? Me autosugestiono que eso me va a ayudar, él se me ayuda, cuando no hay ninguna sustancia. El problema es que en el caso de las flores de Bach trabajamos con animales, podemos trabajar con planta, podemos ayudar a personas que no creen en esto incluso. Así que hay un efecto real, no es placebo, porque un bebé no se sugestiona, un animal no se sugestiona, y son los con quien mejor funciona porque justamente no se resisten. Los adultos a veces se resisten mucho más, entonces claro, a veces no funciona. El problema del placebo, ¿de dónde viene? Es que, como he mencionado antes, no tenemos una sustancia activa, un principio activo, una molécula. La parte científica no tiene nada que medir, por eso lo rechaza, ¿no? Mientras no lo puede medir, no tiene la maquinita que le dice que sí, aquí hay esto, pues no lo puede entender, entonces no lo pueden aceptar. Por eso dice, ya es placebo, porque no hay nada. Oye, pero el problema es que pues un abrazo te hace sentir un montón de cosas, sí. Y no, tampoco lo puedes medir, entonces no existe. Sí, es verdad. Entonces ningún científico se ha enamorado nunca, porque no puede probar. Sí, ¿no? Claro, sí. Uy, entre no muchas otras cosas que no se pueden medir. Y exacto. Que la gente... Por eso... Y que esas personas que dicen que es un placebo nunca las has tomado. Y creen en cosas que no se pueden medir. Sí, bueno, todos creemos, bueno, a ver, el amor que es, no se puede medir, es una emoción. El miedo también, no se puede medir, ninguna emoción, todas las hemos sentido. Vas a decir que el miedo no existe. Yes. Existe, a ver, pruébamelo que existe. No existe, no se puede medir, no hay nada. Bueno, pero yo entiendo, la ciencia tiene un problema con... A ver, ¿sabes cuál es la piedra realmente ahí? Científicamente el problema es la memoria del agua. Hay un tema que viene desde los años 80, que eso lo pueden buscar, se llama Jacques en francés, Jacques, ¿no? Con J, Jacques Benveniste. Jacques Benveniste es un francés que en los años 80 ya hizo estudios sobre la memoria del agua, que el agua puede guardar una información, como un papel sobre el cual escribes, como una memoria USB, el agua puedes grabar información en el agua. Yeah. Que es la base de las flores de Bach. Las flores se ponen en agua, se recupera la energía de la planta y por eso tenemos ese beneficio. Es la base de la mitad de los remedios homeopáticos y de un montón de otras cosas, ¿no? Pero esto no lo aceptan. La ciencia no acepta el tema del agua. Entonces ahora hay un premio Nobel que es por Montagnier, que es el que descubrió el virus del SIDA. Pues Montagnier decidió retomar las investigaciones de Jacques Benveniste para probar justamente que la memoria del agua, que sí puedes grabar una información en el agua. Hay un documental bien interesante, pero siguen rechazándolo científicamente. Él dice, bueno, yo ya tengo un premio Nobel, no me acuerdo bien, está en francés además, ¿no? Pero lo voy a buscar y a ver si alguien ya le metió su título y te lo paso para que hables sobre eso en otro momento. La memoria del agua es fascinante y es lo que hace que nos dice que somos placebo y que no existe y todo eso. O sea, científicamente el problema no es con las flores de Bach, es con que no pueden aceptar que si metes una flor en el agua, esa flor pase una información y que en esta agua, después de la toma, esa información está ahí, viene de la flor. Entonces te dice, no, aquí en tu frasco solo hay agua. Es que no solo hay agua, porque hubo un proceso que es el método solar y el método de ebullición, con lo cual se hacen las esencias florales. Entonces esa agua no es solo agua con coñac, pero con una información grabada ahí. Pero ahí está el punto. Se dice que es placebo porque no puede medir. En Latinoamérica las flores de Bach como que recién están entrando, ¿verdad? No es igual que en Europa. O sea, pero no es que todo el mundo por lo menos en el Ecuador no es como pues que no haya mucha gente. No, pues que Ecuador estamos ahí, Perú, Ecuador, Bolivia, somos un poco los últimos en el continente, ¿no? Pero te vas a Argentina y a Chile. Ah, sí, en Argentina hay bastante. Pues en Chile, bajo cada piedra hay un terapeuta floral, ¿no? Hay escuela de terapia floral y todo. A mí nunca me van a escuchar hablar mucho de la palabra terapia floral, porque para mí Bach nunca creó la terapia floral ni terapeutas florales, sino él creó un sistema sencillo de autoayuda, ¿no? Porque de hecho es para que uno mismo pudiera curarse. Pero desde los años 80 la información llegó a los psicólogos, los psicoanalistas argentinos y ahí acuñaron el término terapia floral, ¿no? También de Eduardo es el que inicia con ese nombre, esa palabra. Entonces, bueno, dentro de todo ese tema de terapia floral, ya me perdí.
Europa, en Europa. Ah, claro. Porque, En Chile, Argentina ha llegado hace muchos años, tiene 30, 40 años trabajando con flores y ahí por todos lados. Vive en Europa, o sea, María Elena, ella me contó, porque una vez le hice una entrevista, pero por desgracia no pude subirla porque nunca se grabó el audio, cuando recién empecé. Bueno, en Europa se vende en cualquier farmacia. Pero ella me contó que cuando ella estaba embarazada, en el hospital le ofrecieron flores. ¿En qué país? Como, no me acuerdo si era en Inglaterra, puede ser, en Londres, puede no ser, lo sé. no me acuerdo. Sí, bueno, pero allá... se lo ofrecieron como medicina complementaria durante el proceso de Es embarazo. que la medicina complementaria en Europa está más avanzada en el sentido que hay países como Alemania, Suiza, que reconoce el Reiki, las flores de Bach, la acupuntura y que incluso los seguros te devuelven el dinero, ¿no? Por cierto, Thierry es de Suiza. ¿Verdad? No lo hemos dicho. Sí, no lo he dicho. Soy un suizo acevichado que vive 23 que años. le gusta comer en Perú. encebollado. Que me gusta el encebollado acá. Bueno, y allá en Gracias a Suiza. Salomón. Y acá, allá en Suiza se... No se come encebollado. No, pero se... Mira, yo de los países europeos que he conocido y andado así, que puede ser hacia España, Francia, Suiza, toda esta zona alemana, tú entras en cualquier farmacia o lo que llaman parafarmacias, lo que serían las boticas y todo, y simplemente tienes las 38 flores y toda la línea Rescue. O sea, la gente escoge flores y se las toman ellos mismos. O sea, no hay tanto rollo tampoco en los terapeutas florales, los hay, pero sobre todo está a disposición tal como Bach lo pidió, como sistema de autoayuda, donde tú vas, lees un poco el folleto que te dice y escoges algunas flores que van con lo que te pasa y las vas tomando un tiempo. ¿Por qué es mejor hacerlo con un practitioner? Pues no sé si es mejor o no es mejor, pero en nuestro caso acá, pues el practitioner estudió las flores, entonces el practitioner conoce las flores, conoce las diferencias sutiles que hay entre flores, que eso es lo más importante, porque hay muchas flores para lo los más niños. difícil de aprender flores es Toda la sutileza entre cada una. El practitioner tiene herramientas para ayudarte a hacer la exploración, tiene herramientas de entrevista, de consulta. El practitioner te da un espejo de lo que tú dices, un practitioner te escucha, trata de comprenderte, un practitioner te ofrece un espacio para ti de exploración. Ir donde un practitioner tiene muchos beneficios y ventajas de alguna forma, ¿no? Que te va a permitir acompañarte en tu proceso de trabajo con las flores. No es que él te va a sanar, pues no tenemos poderes sobrenaturales. Yo sigo esperando que me lleguen del cielo poderes sobrenaturales para sanar la gente, pero no pasa. Hay una que te gusta las historias de Bach y que ya es su cumpleaños a Bach. Hay dos historias donde él sanó a una persona tocándola. Existen dos anécdotas. Si no me equivoco, una mujer en un bosque y un anciano en la puerta de un bar, creo, una cosa así, donde los tocó y los sanó. El Dr. Bach soñaba cuando era niño que le salía rayos de las manos y que podía sanar a la gente. Rayos verdes. No sé, puede ser. Puede ser, no sé el color. Pero sí, hay dos historias así sobre Bach que sanó personas tocándolas. Pero son dos anécdotas ahí nomás. Y ya que estamos igual, 24 de septiembre, el día del cumpleaños de Bach, en 1936, un mes antes de su muerte, su cumpleaños número 50, un día como hoy, 24 de septiembre, hizo su última conferencia. Una conferencia que es disponible, ¿no? que es la famosa conferencia en Southport, no es la de Southport, es la del Masonic Hall, si no me equivoco, ¿no? La última conferencia que hizo un mes antes de morir. ¿Qué es durante este tiempo? Ya casi nos tenemos que despedir, pero durante todo este tiempo, ¿qué ha sido como que quizás la experiencia, la más bonita experiencia que hayas vivido a través de las flores de Bach? Cuando tú dijiste qué hermoso que es eso. O sea, yo sé que pasan miles de cosas, ¿no? Hay muchas, sí, estoy pensando. Quizás esa primera que tú dijiste como que, wow. O alguna anécdota donde realmente te hayas sentido muy, muy, muy movido por lo que estaba sucediendo. ¿Conmigo o con un cliente? De toda la experiencia. Bueno, yo tengo mi propio proceso de las flores, pues igual me acompañan hace 10 años y es como una caja de herramientas, ¿no? Digamos, en mi propio desarrollo.
Después con personas, yo me acuerdo siempre de esa persona que disolvió 30 años de culpas con un frasco. Ella era directora de un hogar ahí en la selva peruana, y tenía la cara, imagínate 30 años de culpa, pues con qué cara tenía. Y yo me acuerdo, la segunda consulta, viene y la veo entrar y era un sol, brillaba. Y yo la miré y dije, a ti te ha ido bien, cuéntame. Y me contó cómo sentía que aquí se le abría algo y que sentía como algo que salía y cómo se me está explicando físicamente cómo se había liberado de la culpa y que le había cambiado todo. Y esto en un solo frasco que le duró 2-3 semanas en tomar. Entonces, eso es una de las más bonitas. Después, bueno, tengo muchas historias con niñas abusadas, que las historias nunca son bonitas. El final es bonito porque la ves que ya puede reinsertarse, que puede, ¿no?, dejar de temblar, que pueda, ¿no?, resolver muchas cosas, ¿no? Pero son historias un poco tétricas. Tú haces mucha ayuda comunitaria, ¿verdad? Mucha no, pero tengo unos proyectos sociales siempre dirigidos hacia el abuso sexual en menores, ¿no? En general son proyectos que hago en albergues. En albergues o en sitios que trabajan con situaciones, poblaciones vulnerables. ¿Por qué llegaste a las Flores de Bach? Esta y una pregunta más y nos vamos. Me dije que ha sido lo más largo. Mira, yo yo llegué a las Flores de Bach. Bueno, mira, un día descubrí que la mitad de mis amigas habían sido violadas una o varias veces, ¿ya? Y ese día decido tratar de buscar una herramienta más profesional para apoyar a la gente, porque desde pequeño siempre me han venido a buscar para contarme sus cosas. Entonces, pero no pasaba de un paño de lágrima y de decir, ay amiga, gracias por contarme, ojalá que te vaya mejor. Pero que eso no sirve en un proceso, ok, seca lágrimas, te da alivio temporal mientras me lo cuentas, pero punto, de ahí queda. O sea, ahí empecé a buscar una herramienta y ahí pasé por algunas cosas antes, ¿no? El reiki, las piedras, y hasta que un día como decimos en Perú, metieron cabe las flores, ¿no? Me pusieron la pierna y ¡pam!, me tropecé con ellas y se quedaron. ¿Y tú trabajas ahora solamente con ellas? Solo con flores. Sí, cuéntame lo que me contabas ahora del té. ¿Por qué solamente con flores? Bueno, solamente por las flores, porque a mí me encanta, yo conecté mucho con ellas y siento que las flores es la herramienta que nos permite hacernos cargo de lo nuestro, que nos permite resolver todos esos conflictos que tenemos adentro, todas esas emociones, todas esas limitaciones, todos esos bloqueos, ¿no? Es una herramienta maravillosa que me permite a mí hacerme cargo de mí, transformarme, pulir mi personalidad, ¿no?, en pro de la evolución del alma, ¿no?, de alguna forma, como decía Bach, que es nuestro rol ahí en ese día de colegio que nos toca estar aquí en la tierra, ¿no? Sí. En fin. Bueno, y para despedirnos, me gustaría que le digas a todos los Seriamente Felices qué es para ti la felicidad. Pues pero para mí la felicidad es lo que te dije, que decía Bach, ¿no? Pero, ¿no?, hacer lo que uno quiere hacer, estar con la gente que quiere estar. Yo creo que Bach con esta frase la tiene muy clara. Yo creo que la felicidad es realmente esto, hacer lo que quieres hacer, estar con la gente que quieres estar, seguir los dictados de tu alma, ser tú mismo. Yo creo que es la felicidad, ser quien eres, hacer lo que quieres hacer y estar con la gente que quieres estar. Bach siempre buscaba y nos pedía la sencillez, ¿no?, y disfrutar adentro de la sencillez de las cosas, buscar las cosas pequeñas y ser feliz. Yo creo que eso es, ¿no?, hacer lo que uno quiere, estar acá, por ejemplo, contigo. Así de simple. ¿Te quieres despedir con alguna frase de Bach o algo? ¿Una más? Sí, una más. No sé, sí, ¿qué más claro nos dijo Bach? Sé fiel a ti mismo. Eso voy a decir nada más. Sé fiel a ti mismo. Sé quién eres, seas quien seas. Bueno, muchísimas gracias, Terry. A ti, muchas gracias. Gracias a todos me encantó. ustedes, espero les haya gustado esta Seriamente Felices y nos vemos el viernes o el próximo viernes en otro Seriamente Feliz. Muy bien, mientras seremos seriamente felices. Gracias. Es que ser feliz es algo serio. Sí, es fácil, en el fondo. Uno cree que es muy difícil, pero no. Bueno, que dejar de ser tan serio. Chao. Nos vemos. Junto a Thierry Polese, él fue profesor mío de
De matemáticas. Claro. Sí, de matemática. Hay 38 flores, hacemos combinaciones de hasta